Santo pueda decir. El Señor lo bendiga. Te llegó el momento, querido. Te llegó el momento. Ánimo, vamos contigo. Yo creo que todos quieren ir a almorzar. ¿Van a aguantar un poco? Yo iba a venir sin el poncho sin mi campera, pero me aman tanto, no quieren que pase frío, que me insisten en que use la campera, así que aquí estoy con campera y todo. Esta es hora para el Espíritu Santo. El testimonio que hemos escuchado nos llenó el corazón. ¿A cuánto le llenó el corazón? Y la apelación, la definición que hace nuestro hermano cuando él termina su testimonio en cuanto a pasar sobre barreras y dificultades para llegar al corazón de cada uno, coincide con lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy, que es reunir un pueblo que no se conoce entre sí, pero que es el pueblo que hoy está respondiendo a Dios desde todos los rincones de la iglesia del Señor. Amén. Casi no hace falta que yo predique nada porque hemos escuchado testimonios muy tremendos. La última parte con Jorge me llegó tan profundo que cambió toda mi perspectiva para el mensaje que tengo que dar. Porque creo que tenemos que continuar en el mismo espíritu, enfatizando lo mismo, ardientemente deseando que el Espíritu Santo de Dios llene nuestros corazones. A mí me gustaría tener una algarabía de hermanos ahí juntos, desordenadamente en sillas, ahí todos juntos, acá como una compañía, como una familia que somos. Los veo un poquito detrás de los pupitres y muy organizados. Yo estoy más acostumbrado a la familia, a la sencillez. Hay un versículo que quema mi corazón y es: no os apartéis de la simplicidad que hay en Cristo Jesús. Así que vamos a entregarnos a lo que Dios diga en esta hora y vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude, nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, comprendiendo la urgencia del día, comprendiendo la alta gloria del llamado, ¿qué puede haber más significativo que tú, oh Padre, amado Padre nuestro? ¿Qué puede haber más grande que conocerte? Si en esto gloríese el que se ha de gloriar, en conocerme, en entenderme, oh Dios. Sí, conocerte a ti, entenderte a ti es vida entre la muerte del mundo, es esperanza, es gloria, es poder, es paz, es profunda satisfacción. Tú llenas todo y en todo, Señor, porque por ti, para ti y de ti son todas las cosas. A nosotros nos llevas a tu regazo, nos conduces a tu palabra, nos introduces en tus atrios y nos llenamos de ti, Padre, porque reconocemos que nos hiciste para estar llenos de ti. Para eso nos hiciste, Señor, y te agradecemos, te agradecemos. Ahora, Señor, queremos realmente tener la noción de lo que tu Espíritu quiere hacer ahora, en esta hora. Queremos ser guiados por tu Espíritu a este final de esta conferencia tan grata. Queremos, Padre, oír tu voz sonando más allá del último siervo que habló, Señor, sonando tu palabra, sonando tu acento, Señor. Santidad, santidad, santidad en la casa de Dios. Sin santidad no veremos al Señor. Oh, tú moriste para redimir un pueblo tuyo, santo,
separado del mundo, celoso de buenas obras. Y eso será el pueblo que tú vengas a buscar, Señor. Eso será el triunfo de Jesús, que lo va a lograr, porque todo lo que Él se propone lo logra, y la iglesia se va a santificar en la última hora. Padre, estamos excitados, Padre, estamos convencidos. Padre, decimos, así debe ser. Amén. ¿Quién dice amén? Así debe ser, que seamos santos y sin mancha delante de Él, que echemos fuera toda la corrupción. Yo no puedo tener un mensaje más que esta noche. Todos mis papeles están ahí, todos mis apuntes están ahí, pero solamente quiero esta noche que el Espíritu me guíe a que seamos santos, a que sepamos qué es la santidad, a que nos demos cuenta cómo hemos perdido la santidad y que volvamos a ella por el camino que Dios está obrando. El testimonio que hemos oído recién es un testimonio precioso de uno que buscaba, y el que busca halla. Y cuánto me alegró después escuchar que él fue oído. Dios siempre oye, y le visitó con semejante palabra, y lo tomó tan personalmente que todo el cielo se ocupó de él. ¿Cómo era tu nombre? No me acuerdo. ¿Cómo era el nombre del hermano? ¿Ezequiel? A ver, que no oigo bien. Enrique, gracias. Mi audífono se descompuso esta mañana, así que van a tener que gritar más fuerte. Pero viene bien que griten y lo digan 20 veces. Enrique, querido. ¿Dónde está Enrique? Dios te bendiga. Ya te ha bendecido, pero yo estoy como hermanito tuyo diciendo te bendiga más, te lleve más y más. ¿Cuánto quisiéramos tener muchos Enríquez? Que peleó la batalla solo y salió a luz por el Espíritu Santo con la palabra que Dios le dio. Bendito sea el nombre del Señor. Tú oyes la oración. Cuando hablamos de santidad tenemos que estar un poco incómodos con respecto a la parte, a la clase de pureza o santidad que hemos llegado. No creo que sea la que Dios quiere. Santidad es cuando nos separamos del mundo y seguimos a Cristo. Y ponemos el vaso del cuerpo limpio en sacrificio vivo a Dios, vacío. Vacío. Cuanto más vacío, mejor. Cuanto más entregados a la guía del Espíritu Santo, mejor. Porque la obra de Dios es la obra que Dios hace y no nosotros. La obra de Dios es la obra que Él hace y no nosotros. Tenemos que, al final, capitular con nuestras razones y nuestras formas y nuestros esquemas y nuestras organizaciones, y tenemos que depender única y exclusivamente del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios guiando a la iglesia. Y es la hora para oír esta palabra, porque en todas partes se dan señales de que el Señor viene pronto y que es el tiempo del señorío de Cristo. Y dice: yo edificaré mi iglesia. La palabra de Él no se puede acallar. Yo edificaré mi iglesia. No es una cuestión tuya o mía, es de Él. Tuya y mía es ponerme en sus manos, sin pretensiones, sin decirle para qué, sin usarle a Él para que me escuche a mí, sin organizar la iglesia por cuenta mía, para después decirle al Señor: bendícela, bendícela, bendícela. El Señor no va a bendecir una iglesia que nosotros hicimos, sino la que Él quiere hacer. Amén. ¿Dónde aparecemos nosotros? Por supuesto, no anulados, porque Dios nos ama entrañablemente. Por supuesto, no olvidados, porque Dios ha hecho la obra para nosotros. Pero nosotros a los pies de Jesús. Nosotros admirando al Hijo de Dios. Nosotros no haciendo nada por nosotros mismos,
sino tomando la palabra de Pablo. Cuando él se entregó al Señor, este fariseo se entregó de todo su corazón. Y tan aprobado fue su entrega a Dios que el Señor le hace escribir epístola tras epístola, y le encanta al Señor escuchar a Pablo escribir, y bendice a Pablo para que escriba. ¿Y qué sería la iglesia sin Pablo, preso, que le hizo escribir tanto? Pablo declara el principio que le guía a él. ¿Y cuál es? Todo lo que para mí era ganancia, lo he reputado pérdida. Todo pérdida. Iván, tienes un todo. Es todo que has perdido, es todo que has abandonado, es toda gloria terrenal, es todo apetito humano, es todo lo tuyo que has abandonado. Confías en mí totalmente para tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu dinero, tu tiempo, tu ministerio, o confías un poco en ti. ¿Me organizas a mí o me acompañas y haces lo que yo quiero? ¿Me enseñas lo que yo tengo que hacer o te dedicas a hacer por el Espíritu lo que yo te indico? Entonces Pablo dice, yo sé lo que tengo que hacer. Todo lo reputo pérdida, por amor de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser aliado en Él, no teniendo mi justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. A fin de... Hay un propósito tremendo en Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, cuando él le dice a fin de conocerle. ¿Y qué quiere conocer de Cristo? El poder de su resurrección. Quiere penetrar allí en esa resurrección de Cristo, porque es el lugar donde el Señor actuó entre el cielo y la tierra, y donde abrió el camino a los santos, y desde donde Él con autoridad divina perdona los pecados y santifica a los hombres. Es el lugar preciso del amor de Dios, del patíbulo donde fueron perdonados nuestros pecados, el lugar del poder, el lugar de la autoridad, el lugar del propósito más sublime, del amor más grande, de la más perfecta obra, la cruz. Yo quiero penetrar en la razón de su resurrección. ¿Por qué murió y resucitó? Quiero penetrar ahí adentro y ser conformado a Él en su muerte. Pablo nos habla de santidad. Pablo nos dice que significa la santidad simplemente que Cristo es todo. Cantamos, es Cristo mi todo, pero después lo hacemos. Prestemos atención a los himnos que cantamos. Dijo un santo del pasado que la iglesia nunca miente tanto como cuando canta. Todo lo he reputado pérdida, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Yo pregunto a mi corazón, ¿todo lo perdiste? ¿Todo lo tenés por estiércol, Iván? ¿Todo? Pues es algo en que debo crecer continuamente, que todo esté en la mano del Señor, debajo de la mano del Señor. Todo lo que está de mi vida debajo de su mano prospera, es bendecido, tiene bendición, corre, hace la obra del Señor, bendice. Pero todo lo que no está debajo de la mano de Dios en mi vida se pudre, tiene mal olor, olor a hombre. Y Dios no quiere olor a hombre en la iglesia. Nuestras organizaciones tienen que caducar. Nuestras celebraciones solemnes tienen que cambiar. Nuestras aspiraciones humanas de comodidad y de hacer muy cómodos los lugares y todo esto tiene que mudar, y tenemos que volver al Belén, tenemos que volver a la cruz, y nuestras meditaciones tienen que ser allí para reencontrarnos con el autor y consumador de la fe, que es Jesús. ¿Me oyen bien, hermanos? Sin santidad no veremos al Señor. ¿Cómo no? Sí, me he impactado estos últimos
2 o 3 años algunas cosas. Por ejemplo, una es Segunda Crónicas capítulo 7. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare. Se humillare. Y buscaren mi rostro. Y oraren. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Yo iré y sanaré su tierra. Hermano, ¿quieres esto? ¿Cuántos queremos esto? Creí que todos iban a levantar la mano. A ver, ¿cuántos quieren esto? Aleluya. ¿Lo quieren de veras? La segunda cosa que nos impactó tremendamente fue la palabra de Pablo a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con esas dos palabras hemos estado los últimos 3 años meditando delante del Señor. Queremos orar, queremos humillarnos, queremos buscar tu rostro, queremos convertirnos de estos malos caminos, queremos hacer la lista de los malos caminos, Señor. Queremos andar en el Espíritu y no en la carne. Cuando tú andas en el Espíritu, andas en el Espíritu. Vives por el Espíritu, piensas por el Espíritu, dices y haces lo que quiere el Señor, oras sin parar, sin detenerte, para orar continuamente, orar por todo, orar por todas las cosas, por todas tus palabras, por todos tus pensamientos, por todas tus decisiones, y comienzas a caminar con Cristo por el Espíritu. Y el Espíritu es poderoso, y empiezan a suceder cosas, porque has dejado tu forma de pensar, la iglesia que tú has armado, la iglesia que tú has organizado, según tus pensamientos, y dejas de pervertir lo más sagrado que es la iglesia, y te dedicas a humillarte, a declararte inútil delante de Dios. Oh, qué bueno es esto. Si me declaro realmente inútil, solamente lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Y es la verdad. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Si lo habrá practicado, si lo habrá ensayado, si lo habrá experimentado, que sin Él nada puede hacer, que lo que hace Dios en nosotros es bendito y santo, lo que hacemos nosotros para Dios nos sirve. La clave de la vida de Pablo es esa: todo lo he perdido y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso no es una consagración especial de un apóstol, esa es la consagración común del pueblo de Dios. ¿Lo aceptamos? ¿O debiéramos temblar? ¿Sabe por qué no temblamos? Porque tenemos muchos reviros en la cabeza, muchas palabras, muchos pensamientos diabólicos y no cristianos, carnales y no divinos, que hace que lo de Dios sea relativo en nuestras manos y lo nuestro sea finalmente lo más importante que hacemos, y usamos a Dios para lo nuestro. Es serio lo que digo. Lo digo de nuevo. No dependemos del Dios en todo. Sabemos preparar sermones, sabemos organizar iglesias, y no sirve. No podemos saber, si andamos en el Espíritu, lo que va a pasar dentro de un momento. Pablo no sabía. Pablo se movía en el Espíritu. Discúlpeme, yo tengo 20 páginas escritas para el discurso de hoy, pero fui diligente. Pero yo sabía lo que iba a pasar. Y cuando estuve en la última parte, cuando escuché a Jorge clamar a Dios y al pueblo, dije, Padre, este es el mensaje para el pueblo de Dios. No voy a tocar una de
que los papeles que tengo escritos. Voy a instar al pueblo a ser santo. ¿Qué dijo Jesús? Nada hago de mí mismo. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Nada hago de mí mismo. ¿Tú sabes algo de eso? Iván, ¿sabes algo de eso? Un poco. Quiero saber más. Un poquito. Veo que funciona, ¿eh? Funciona. Tu humillación es canal para Dios. Tu declaración de que nada puedo es bueno para Dios. Porque detrás de esa palabra viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podía convocar una reunión de lloro y de gemido, pero no lo voy a hacer porque va a ser un fracaso. Así que más bien vamos a poner nuestra mirada en la palabra de Dios y ver cómo es esto de la santidad y cómo es esto de caminar con Dios. Una de las cosas tristes de la iglesia es que tiene una mitad de la Biblia. Mitad, y quizás menos de la mitad. Hay página tras página, página tras página que no se lee. Tú nunca bases tu fe en una Biblia mal aprendida. Cuando yo hace más de 30 años comencé a querer ser noble como los bereanos y escudriñar las Escrituras, Dios me transformó. Dios me enseñó lo que nunca había sabido. Dios me sacudió del gueto en que estaba y me trasladó a un lugar espacioso de bendición que no había conocido. Inclusive me sacó de la denominación donde yo estaba y me mostró que Dios no es amigo de denominaciones. Él tiene una iglesia. Él tiene un cuerpo santo. Él tiene una familia en la tierra. Él quiere que esa familia sea glorificada porque le glorifica a Él. Pero nosotros, yo puedo demostrarlo, leemos mal la Biblia. Si yo digo que leemos lo que nos gusta escuchar, sería cruel de mí, pero no es exactamente así. Pero ¿cuántas páginas quedan por leer que no se leen? Debiéramos leer la parte que más tiene que ver con el reactivarnos a nosotros, el santificar nuestras vidas. Debemos ir a capítulo tras capítulo donde Dios muestra la santidad, muestra el plan que Él tiene para nosotros, muestra cómo es un verdadero hijo de Dios viviendo en la tierra. Y debemos estar bebiendo y amando eso para ser transformados, porque así dice la palabra, que somos como mirando en un espejo, somos transformados de gloria en gloria porque estamos mirando el espejo, estamos mirando a Cristo en las Escrituras, hemos descubierto al centro mismo de toda la palabra que es Cristo mismo. Y el centro de toda la actividad de Dios es conformarnos a Cristo, hacernos como Él, hacernos beber de Él, de su fuente. ¿Qué vale predicar? Venid a mí, el que tiene sed. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué vale esto si no nos pegamos a ese que lo dijo? Si no tomamos esta promesa como una realidad y comenzamos a fluir día y noche en la familia, con los hijos, con la esposa, apartándonos de toda contaminación de pecado. Ahí llegamos a la tercera cosa que me entretiene soberanamente de parte de Dios este último tiempo, que me tiene mal, que me tiene meditando, es la restauración que trajo Josías a Israel. En Segunda Reyes está el relato de este joven que descubre el libro de la ley que se había perdido. Y la vida de Josías es una vida de un joven que se convirtió a Dios de todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, y limpió a Israel. Totalmente limpió a Israel, prolijamente limpió a Israel, pulverizó las imágenes, echó las cenizas en el arroyo de Cedrón, mató, quebrantó
abrió sepulcros de las generaciones anteriores que habían pecado delante de Dios y las expuso los huesos para vergüenza y los molió y echó el polvo en el arroyo de Cedrón. No dejó nada en pie. Con su ímpetu y su celo por Jehová, limpió el pueblo de los israelitas. Y se sentaron a la Pascua. Se sentaron a la Pascua, a comer a la Pascua. Dice la palabra que no hubo Pascua semejante que agradara a Dios desde el tiempo de los jueces hasta ahí. Perfume grato subió a Dios. Convocó al pueblo, los ancianos, hasta los niños, las mujeres seguramente, todos para venir a pactar con Dios que andarían en sus leyes y guardarían sus preceptos. Cuando termina el Espíritu Santo de dar el último brochazo acerca de este siervo de Dios, Él dice, no hubo antes quien se convirtiese a Dios de todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma, como este rey Josías. Ni después de él vino otro alguno. Y eso me entristeció. Y me da ánimo como diciendo, yo quiero ser, Señor. ¿Por qué no? Convertirnos a Dios de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Digo estas tres palabras que fueron tan fuertes estos últimos tiempos en mi vida y en la vida de muchos hermanos que estamos juntos. El llamado a Dios de humillarnos y buscar su rostro. El andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es eso? En cuanto a Crónicas decimos, hacer la lista, hermano, hacer la lista. El otro día recibí una carta de un hermano de afuera, de otro país, y dice, estoy haciendo la lista. ¿Convertirnos de qué? Hagamos la lista. Hagamos la lista. Hasta que la santidad realmente llega a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. La santidad de Dios. No claudiquemos, no empequeñezcamos lo que Dios ha hecho importante. No hagamos caso omiso de los consejos de Dios, de las advertencias de Dios. Pero el pueblo sigue un evangelio trunco, una Biblia mitad y menos de la mitad, y no sabemos lo que estamos haciendo. Yo fui a Estados Unidos y hablé a mucha gente en la calle. Y les preguntaba a cada uno si conocían, por ejemplo, el versículo de la Biblia que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y decían que sí. Y lo repetían. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Perfecto. Norteamericanos, creyentes. Le pregunté si sabían ese versículo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Todos lo sabían y me lo repitieron de memoria. Come unto me, all ye that are weak and heavy laden, for I will make you rest. Lo sabían así, tac. Le digo, ¿ustedes han escuchado alguna vez Juan 3:16? Oh, for God so loved the world that he gave. No hay problema, ningún problema. Entonces yo fui un poco más hondo y les pregunté, ¿sabe usted lo que viene antes de ese versículo que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? ¿O que viene después o lo que viene antes? ¿Sabe usted el contexto? No sabían. ¿Sabe lo que viene después de que vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados? No lo sabían. ¿Y saben el contexto de Juan 3:16? Tampoco lo sabían. Ninguno sabía lo que venía antes, lo que venía después. Entonces yo les dije displicentemente, ustedes han sido engañados.
Les han dado la bendición sin la condición. Los pastores les han engañado. Y entonces empecé. ¿Qué viene antes de la sangre que nos limpia de todo pecado? ¿Cuántos saben lo que viene antes? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la parte más importante? La segunda no, la primera, la que dije recién, porque Dios te va a dar la bendición si tú conoces la condición. Y la condición es lo que más tiene que aprender. Deja la otra parte, porque la bendición viene sola, pero la condición es lo que produce la bendición. Si andamos en luz, digamos todos, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, no lo saben, ¿sí? ¿Lo saben? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo. La primera parte es la condición, la segunda parte es la bendición. No hay bendición sin condición. Entonces, si tenemos la bendición sin la condición, somos pobres, miserables, ignorantes, que no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la condición de que venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú no llevas el yugo de Cristo y no sabes, no aprendes lo que es el yugo de Cristo, la vida mejor y más fácil es la que lleva el yugo, porque es la vida bendecida por Dios, pero es la vida consagrada, la vida entregada. Imagínense unirme como un buey se une a otro buey. Esa unión que se hace a través de ese palo que los une a los dos y los ata uno a otro. Yo tengo acá a Jesús como un buey. Este lugar está vacante y me dice, ¿quieres venir, Iván, a mí? Toma mi yugo. Ay, me pongo y aprende de mí. Vamos a marchar juntos. Vamos a andar juntos. ¡Qué bendición! Entendí que no yo, sino Él. Él tiene el poder, Él tiene la gracia, Él tiene la sabiduría. Yo pongo el cuerpo. Y me uno a Él y empezamos a caminar. Hay armonía. Me hago buey como Él. Me hago oveja como Él. Me hago esclavo como Él. Subordinado a la voluntad del Padre como Él. Y caminamos juntos. ¡Qué alegría! ¡Qué cambio! ¿Y cuál es el contexto de Juan 3:16? Todo el capítulo 3 de Juan es importante. Cuando Nicodemo viene con su pregunta y Jesús le dice, si no naces de nuevo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ese es el preámbulo para Juan 3:16. Texto sin contexto es pretexto. Los pastores aprenden en el seminario que hay que dejar contenta a la congregación. No hay que predicarles en forma de que se vayan tristes. Porque hemos humanizado la palabra de Dios. Tenemos que hablar la verdad. En amor, pero la verdad. Aconsejarnos unos a otros a fondo. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo. Si hablamos de salvación, todos queremos ser salvos siempre, pase lo que pase y seamos como seamos. Y ustedes saben que eso no es la verdad. La conversión, la salvación está condicionada. Pero tenemos Romanos el capítulo 8, y entonces dice ahí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, etcétera, etcétera, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí vamos adelante con nuestra seguridad. Ah, Dios es bueno. Pero el contexto no dice así. El contexto de esto está dado a una persona que llena las condiciones. Fíjense a quién está dado.
a esta gente que está aquí mencionada por Pablo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fornicación, mentiras, mundanalidad. No dice eso. Mire la lista que hace acá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones. Son fieles. Angustia por causa de servir a Cristo. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y aquí viene la conclusión. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Para esos, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si servimos a Dios sacrificialmente, si ponemos toda nuestra vida debajo del Hijo de Dios, para que se haga la voluntad del Espíritu en nuestra vida, tenemos seguridad de salvación. Pero si no lo hacemos, ¿hay seguridad de salvación? ¿Por qué no leemos Hebreos? Hebreos. Yo acabo de tachar la palabra Hebreos porque la mayor parte de los exégetas entiende que fue casi seguro Pablo el que escribió la carta a los Hebreos. ¿Por qué se les puso Hebreos? Y será para que no la leamos nosotros los gentiles. Pero fíjense cómo termina la carta. Miren si no será el apóstol Pablo. Al final del último capítulo, versículo 23, dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Así que el escritor a los Hebreos está hablando de Timoteo. Es común en Pablo, ¿no? Y luego dice, al final, la gracia sea con todos vosotros, amén. Final de Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Final de Tito. La gracia sea con todos vosotros, amén. Final de Timoteo 2. La gracia sea con vosotros, amén. Y sigue todas las epístolas. Yo puse epístola de Pablo a las iglesias desde Roma, porque Dios quiere que leamos Hebreos. Hebreos es parte integrante de la palabra de Dios. ¿Qué dice en el capítulo 2? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de retribución, esa es la vieja versión, esa que leí recién. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. No sea que lo cojo se salga del camino. Te lo enseñaron eso. Sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Y qué nos importa? No, parece que es importante que no sigamos siendo niños.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando, aquí viene la amonestación apostólica, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Quiere decir que algunos fueron cortados antes y ya no pueden poner sus vidas más en orden. Dios no admite bebés en la casa de Dios. Dios quiere que todos crezcamos. Es condición para ser santos y para ser salvos. Y el capítulo 6 dice, por tanto, dejando, etcétera, etcétera. Y después dice, y esto haremos si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y sigue leyendo tú lo demás, pero es una amonestación fuertísima. Capítulo 3. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que... Tú puedes anotar también de leer el capítulo 10, eso lo haces después. Capítulo 10, versículos 26 al 39. Te los anoto nomás para que los leas. Entonces quiere decir que Santiago tiene razón. Santiago 2, 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuándo hemos predicado eso? ¿Cuándo hemos predicado alguno de estos versículos? La Biblia olvidada. Santiago dice también, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Pero dice uno, pero Pablo dice que no es por obras. Claro que no, la salvación no es por obras. Pero las obras vienen como resultado de la salvación, ¿no es así? Porque después dice, somos salvos por Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Bueno, yo no quiero leer todo, pero por ejemplo Juan, capítulo 15. ¿Hemos atendido bien las palabras de Cristo cuando Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, es inútil decir que esta persona estaba fuera de Cristo o que no era creyente. Estaba en Cristo. Dios le pide que lleve fruto porque está en Cristo. Puede llevar fruto porque está en Cristo. Está unido a la vid, pero no lleva fruto. Entonces, al no llevar fruto, es cortado. Y el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nos asusta, no queremos leerlo, pero es verdad. Este es evangelio. Quiero darte una nota de Pablo, Romanos capítulo 11. Empieza el 16, capítulo 11 de Romanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de Elías y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, debes saber que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, pues, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y el versículo 22 es muy significativo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por favor, léelo, hermano. Ponele encajonalo, ponele líneas alrededor. Pablo en su carta a los romanos, tan hermosa, llena de gracia, dice esta palabra. Y así sigue, y hay mucho más. Hermanos, estoy mostrando que no leemos la Biblia. Yo, para vergüenza mía, recién en los últimos años he descubierto esto. Y yo me convertí a los 15 años. Qué vergüenza para mí. Pero no quiero llegar al final sin enterarme. Y lo más dulce que le puede ocurrir a la iglesia es cerrar todo, ponerse a orar y ayunar y escudriñar las escrituras como lo hicieron los bereanos. Eran nobles. Porque si no, tu mismo libro te va a condenar. Y Dios te va a decir, ¿por qué no lo leíste? Y es una lástima. Pero están viendo ustedes cómo se predica una media Biblia. De estos versículos no habla nadie. Yo soy el único que hablo para detrimento de mi personalidad en la iglesia, pero espero que sea un chiste. Pero hay que hacerlo. No es una vez salvado, siempre salvo. Hay que tener fruto de salvación. Frutos dignos de arrepentimiento. Voy a terminar, hermanos, porque están cansados. Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ustedes saben que Apocalipsis es un libro muy poco leído. En general, nadie lee Apocalipsis. Nadie es relativo, por supuesto, pero digo, son tan pocos que leen, casi se puede decir nadie lee. Y yo digo, ¿por qué será que tan pocos leemos Apocalipsis? Yo los últimos años ha sido un motivo de gran alegría leer Apocalipsis. He descubierto una carta apostólica maravillosa. Y aquí recomienda, y digo de nuevo lo que he leído recién, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Fíjense, hay una bendición para el que lee. ¿Dónde está la carta apostólica donde hay una bendición para el que lee? Está implícita la bendición y declarada algunas veces, pero no como aquí, enfáticamente al comienzo mismo de Apocalipsis, ya en el capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, porque había lectores y no había muchos que sabían las letras, así que por eso era bienaventurado. Nosotros diríamos hoy, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y que guarda las cosas en ella escritas. Cuando vamos al capítulo 2 y al 3, 7 veces dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
y vuelve a repetir 7 veces la misma frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las... 7 veces. ¿Y este libro es un libro tan desconocido? ¿No será que aquí estoy otra vez descubriendo que leemos media Biblia? ¿Por qué es tan guardado este libro? Yo quiero decir algunas palabras cortas. Este libro hace el remate de todo el libro de Dios. Los oráculos de Dios terminan en el Apocalipsis. Es en el Apocalipsis que viene al final, en la última página, como si Dios quisiera cerrar el canon de su libro. Está escrito ahí que nadie puede agregar ni quitar, y que Dios va a hacer terrible juicio sobre el que agregue y quite de las palabras de esta profecía. Cuando yo veo el contenido de esta profecía, especialmente los primeros capítulos 1 y 2 y 3, me doy cuenta que el Señor no quiere terminar de darnos la palabra, de darnos los oráculos de Dios, sin llevarnos a un acontecimiento muy importante. Si yo puedo parafrasear lo que Dios está haciendo en este libro, yo diría que el Señor está queriendo agregar un detalle más para convencimiento de la iglesia de lo que Él ha dicho y de lo que Él exige de la iglesia. Y entonces nos presenta sus juicios. Aquí en esta parte anterior tenemos las declaraciones proféticas y las declaraciones doctrinales, pero el Señor no se contenta con darnos un libro así. Él quiere mostrarnos lo que Él va a hacer el día del juicio, para que nosotros sepamos cómo vamos a ser juzgados el día del juicio. Y entonces yo empecé a leer Efesios, mejor dicho, capítulo 2, la iglesia de Éfeso, y leo lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los 7 espíritus o estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta es una iglesia aprobada, seguramente, porque mire las características: conozco tus obras, no puedes soportar a los malos, has probado a los que sin ser apóstoles y no lo son, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Decimos aprobada, es la iglesia que yo quiero. Sin embargo, aquí viene la gran lección: Dios no la aprueba. ¿Qué dice Dios? Tengo contra ti algunas cosas. Pero cuando termina de decir contra ti algunas cosas, fíjese lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo digo esta mañana aquí, sin temor a equivocarme, de que la mayor parte de las iglesias estaría encantada con ser como Éfeso, pero Dios se desagradó de Éfeso. ¿Por qué? Porque has dejado tu primer amor. Los lleva a la infancia, cuando empezaron, cuando no conocían la Biblia, cuando no conocían muchas cosas, pero el Espíritu los usaba y se movían en el Espíritu delante del Señor. La obra que hacían era la obra que solamente puede hacer un bebé, porque no sabía nada de escritura. Entonces inocentemente estaban llenos de gozo, estaban llenos de paz, el bautismo del Espíritu Santo los había llenado, y no conocían la Biblia, así que ellos obraban según el Espíritu se manifestaba, y empezaron a andar en sencillez absoluta, dependiendo del Señor para todo, hasta que empezaron a ser sabios y entendidos. Y a no ser que seamos más espirituales que esta iglesia de Éfeso, no tendremos fruto de nuestra labor en los cielos. Aquí no se trata de
perder el alma, aquí se trata de perder su testimonio. El testimonio no es de valor, porque no fue hecho en Dios. Ellos sirvieron según sus fuerzas, sirvieron según su inteligencia, prestaron atención a la palabra, hicieron conforme a la palabra, pero no estaban siendo guiados por el Espíritu, no estaban siendo dominados por Dios, no estaba Dios haciendo en ellos la obra, porque la obra que yo hago va a ser perdida y desautorizada, pero la obra que hago en el Espíritu permanece para siempre. El mensaje que di en el Espíritu tendrá valor para Dios, pero el mensaje que di en la carne, porque ya sé hacerlo, no tiene valor para Dios. Dios quiere que seamos amontonados con riquezas espirituales y eternas. Dios quiere que tengamos como resultado de nuestra obra en la tierra oro, plata, piedras preciosas, todo lo que aguanta el fuego de su mirada y de su juicio. No quiere que tengamos madera, heno y hojarasca. ¿Cómo se obtiene el oro afinado en fuego? Se obtiene con total consagración a Dios, con obrar todo conforme a su guía. Dios ha hecho tan primorosamente la obra de relación entre nosotros y Dios, que aún el más torpe, humanamente hablando, pero el que toma a Dios con todo su corazón, sabe hacer las cosas que tiene que hacer. Yo tengo que preguntarme, ¿voy a ser guiado del Espíritu o voy a hacer la obra en mi inteligencia? ¿Voy a hacer como Dios quiere que haga ahora y voy a ser guiado por Él? Que me guíe en este momento, que me guíe en el próximo momento. Debe ser que tenemos que orar sin cesar, ¿no les parece? Y no ha hecho Dios provisión para nuestras flaquezas. No es que Dios ha hecho provisión sabiendo que nosotros somos carne y hueso en la tierra, y ha hecho provisión amplia para sobrepasar nuestras debilidades y nuestras ignorancias. ¿Cómo hace Él con la oración? ¿Qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Miren qué bien que dice el Señor. No lo sabes, pero no estás hiriéndonos. Pero el mismo Espíritu pide por vosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Ahí tenemos una muestra de la imperfección nuestra y la perfección de Dios. La imposibilidad nuestra y la posibilidad si lo hacemos en Dios. De la mucha dificultad que tenemos, pero que Dios es más poderoso que nuestras dificultades. De los muchos errores que tenemos, pero que Dios los bendice y los transforma y los cambia para su gloria cuando lo hemos hecho en el Espíritu de Cristo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. A ver ese amén. Amén, vamos. ¿Cuántos queremos ser cuidadosos en leer toda la palabra? Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Para ese Iván, para ti. Salvémonos. Agrademos a Dios en todo. Sea nuestro norte, nuestra bendición, nuestra gloria, conocerle. Conocerle a Él. En esto gloríese el que quiere gloriarse, en conocerme, en entenderme. Él sea glorificado en medio nuestro.